Hola, hola. Bienvenidos a este tercer episodio de En Contraste, transformación desde el amor. ¿Qué más pues, Andresito? Muy bien. Bien. Sí. Todo en orden. Sí. Listo. Hoy queremos conversar de un tema que es el tema central, uno de los dos temas centrales de este podcast, y es crisis y transformación personal. Y es cómo esos momentos de la vida a veces que son tan oscuros, tan difíciles, tan llenos de dudas, de preguntas, de dificultad, se convierten en esa piedra angular sobre la cual construimos el nuevo ser que vamos a ser, el ser que estamos destinados a ser, una persona transformada, una persona plena, tranquila, serena, que se disfruta la vida, que está satisfecha con quien es. ¿Y cómo es ese camino de la crisis hasta llegar a ser esa persona? Anticipando que no es que cuando tú llegues a experimentar la plenitud es encontrarse en un estado permanente de gozo y de que entonces nunca en la vida vuelves a tener dificultades, problemas. No, claro que sí, pero es una actitud ante la vida, es una actitud precisamente frente a esos nuevos problemas que se te vayan presentando, que no vas a volverlos a vivir ni a mirar de la misma manera como los vivías antes. Es una nueva perspectiva, es una nueva forma de caminar, es una nueva forma de mirar, es un nuevo observador, sobre todo. Porque cuando tu mirada cambia, todo lo que ves se transforma, es otra cosa. ¿Qué tienes para decir al respecto, Andrés, sobre ese tema de las crisis que nos llevan a esos procesos de transformación personal? Para mí es, no sé, la vida mía, y hablo pues como desde mi propia experiencia, es que todo el tiempo se ha transformado. Y incluso ahora pues como a la edad que tengo, sigo haciéndolo. Y amo eso, pues es de lo que más me gusta, porque siempre quiero como ir más allá de lo que siento, de lo que pienso. No, bueno, hay cosas que son súper difíciles, dolorosas, hay sufrimiento, y sin embargo hay banderita también, como de paz, como de tranquilidad, como de que yo puedo con esto también, ¿cierto? Y de la manera en la que... Y de metas alcanzadas, de uno decir, uy, logré esto. Y de la manera en la que me observo y que siempre me cuestiono, ha sido como el proceso siempre de transformación, porque es como la decisión que tomo de no seguir así, ¿cierto? Y de qué es lo que está pasando en mí, que se está transformando, y tener ese cuidado de poderlo hacer y de poderlo lograr. Y es que hay un principio de la vida y es que todo está en permanente transformación, así no nos demos cuenta, todo está cambiando todo el tiempo, todo lo que tiene vida se está cambiando, queramos o no, nos demos cuenta o no. Entonces nosotros como seres humanos, pues por supuesto que físicamente estamos todo el tiempo teniendo cambios a nivel físico, pero también a nivel mental, también a nivel de nuestras relaciones sociales, aunque no nos demos cuenta o aunque no lo queramos. Pero la transformación es un proceso de cambio consciente. Es cuando tú dices hacia dónde quieres llevar tu vida. Es cuando tú dices, ve, estoy parado en este punto, pero quiero llegar a ese punto B. Ese es un proceso de transformación personal. Es cuando tú tomas la capitanía del barco de tu vida y dices, yo quiero llevar este barco a determinado lugar, y te encargas de él, te haces responsable de llevarlo a ese lugar, pasando por las borrascas, por las tormentas por las que tengas que pasar, pero te encargas de eso. No dejas el barco para que la marea, para que las olas lo vayan llevando a cualquier lugar, que ese es un proceso de cambio, te está cambiando de lugar, pero no estás siendo consciente de eso, no estás siendo dueño del timón. Cuando tú eliges conscientemente transformarte, conscientemente llevar ese proceso de cambio, tú sabes hacia dónde vas, pero sabes que vas a tener que pasar por tormentas, porque un proceso de transformación tiene eso, duele bastante, porque es mirarse hacia adentro, es enfrentarte con tus heridas, con lo que te duele, es ponerte de frente con el dolor, pero un dolor que tiene propósito. Yo siempre he dicho, es como una crisis provocada, pero una crisis que tiene todo el sentido y que vale todo lo que se le invierte en energía, en atención, en amor. Y casi siempre esos procesos de transformación, ese deseo de decir quiero cambiar, y por eso lo asociamos con este otro tema, viene de una crisis.
de las crisis existenciales, de esos momentos de vacío de la vida donde sentimos que no tenemos identidad, donde sentimos que la vida carece de sentido, que no hemos llegado al lugar que queremos llegar, que no somos la persona que queremos ser, que fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí en el momento en que entré en esa crisis de la vida. Era como que llegué a un momento en el que dije, yo no soy la persona que yo quería ser. Siento que hay una brecha gigante entre la persona que yo proyectaba y la persona que estoy siendo en realidad, porque y dice Joe Dispenza que el vacío es esa brecha que existe entre la persona que tú quieres ser, o esa persona que aparentas para la sociedad, esa máscara que tienes puesta, y la persona que eres cuando estás a sola, la persona que eres cuando tienes tu vida privada, cuando no tienes absolutamente nada para hacer. Y dice que ahí se construye ese vacío del ser humano, ese vacío existencial. Y creo que ese vacío existencial es el que nos empuja muchas veces a esas crisis, que las podemos asumir de dos maneras. Tú te puedes quedar en la crisis y que la crisis haga lo que sea contigo, que te lleve y te traiga, que te revuelque y te deje tirado en cualquier lugar, o tú te puedes hacer responsable, te puedes hacer cargo de lo que está ocurriendo y decir, voy a aprovechar esta crisis como una ventana gigante de oportunidades para llegar e ir a donde quiero llegar. Hay una cosa, y es que cuando uno está empezando una crisis, el cuerpo, o sea, se transforma también, porque su corporalidad a veces del miedo lo hace temblar, ¿sí? Lo hace frustrar, lo hace pensar que no puede. La mente le juega siempre a uno, digamos, una ficha súper importante, y es que es el no. No lo vas a poder, no vas a lograrlo, te vas a quedar ahí, y llega un momento en el que se siente demasiada frustración al cambio, y esa resistencia que se crea en la mente, ¿sí? Si tú la mezclas con el corazón, con lo que quieres realmente cambiar, transformar, sentir y empezar a hacer, tiene que darle como más ese poder a la mente, ¿sí? Y a mí eso me ha pasado durante toda la vida. Pues yo ahora tengo, digamos que un poco más de conciencia, pero cuando yo no tenía esa conciencia, yo siempre, o sea, me saboteaba todo el tiempo y usaba el miedo como mi plataforma, porque yo decía, esto no me puede vencer a mí. O sea, esto tiene que ser antes todo lo contrario, una plataforma para yo poder saltar, para yo poder cambiar, para hacer ese salto cuántico de lo que quiero transformar en mí y en mi vida. Y ahí empecé, digamos, de una manera muy, ¿cómo se dice? Como sin saber por dónde me movía. Sin embargo, yo lo hacía y le daba mucho poder, era como a ese poder intuitivo que me llevaba a transformarme, a decir, yo no quiero esto, o sea, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero realmente creer en lo que yo soy capaz de hacer y de ser. Y esa credibilidad en mí, o sea, yo para creer en mí fue, pues chica, ahí sí me salía como ese ego grande que era ese impulso en el que me decía como que hágale, que usted puede, hágale que... Y ese ego me llevó a muchas cosas, porque también me llevó a cosas muy negativas, porque en el proceso de transformación el ego a veces me traicionó mucho y ofendí personas, la prepotencia, o sea, todo eso, pero hizo parte también del proceso, ¿cierto? Después cuando me veía y yo hablaba de la manera en la que hablaba, yo decía, yo ya no quiero hablar así, yo quiero transformarme de una manera, y el mecanismo de defensa mío era como humillar a veces hasta las personas, y lo que hacía era que me estaba humillando a mí, porque era como un espejo mío de cuando en las heridas, pues una de las que tengo, que es esa herida de humillación, yo creía que humillando a las personas iba a sanar lo que hicieron conmigo, y era todo lo contrario, o sea, me seguía humillando yo. Entonces poder caer en cuenta ya como de todas esas cosas en el proceso me llevó como a mirarme más que yo, mirar al otro como si fuera yo. Y empecé a cambiar pues como la manera en la que hablaba, en la que decía las cosas, en las que sentía también. Y empecé a mirar con amor a las personas, con compasión a las personas, pero eso me lo estaba dando yo también. Entonces fue súper bonito y súper transformador, pero fue súper difícil, porque yo pensaba que eso no iba a pasar en mí, que todo lo que yo, digamos que de niño o cuando fui adolescente sufrí, me iba a acompañar pues como toda la vida.
Y no fue así. O sea, yo mismo me lo propuse y yo dije, yo quiero ser una persona amorosa, yo quiero ser una persona que realmente sienta el cambio. Y empecé y fue súper bonito porque al final la gente me lo decía y yo como que, wow, lo estoy logrando. Porque se veía pues como ese cambio en mi personalidad y ese cambio en mi ser. Y yo amaba eso como que me motiva y yo decía, bueno, tengo que seguirlo haciendo. Aunque a veces se me chispoteaba, porque igual en eso está el proceso también de transformación, pero cada vez era más consciente y cada vez me miraba con más precaución ya al momento de hablar, al momento de decir algo, no sé, de hacer cualquier cosa que pudiera pues como ofender al otro. Y ya y voy todavía en el vamos, camino. porque es un proceso que nunca se acaba cuando muramos, y ahí nos seguiremos transformando en lo que va a llegar luego a la tierrita. El caso es que, mira, es muy bonito porque lo que tú hablas es siempre saber que un proceso de transformación va desde un momento de oscuridad o algo que dudamos de nosotros, algo que vemos oscurito, que no queremos tener y que queremos llevarlo a la luz. Entonces partimos del miedo, partimos de la rabia, partimos de la tristeza profunda, partimos de la ansiedad, de la depresión, de un momento de oscuridad en la vida, y queremos llegar a la alegría, queremos llegar al amor, queremos llegar a la plenitud, a la tranquilidad, a la serenidad. Ese es un proceso de transformación. Cuando queremos llevar la vida de este mundo emocional de baja vibración a un mundo emocional de más alta vibración, en el que podamos vivir mejor y sabiendo que siempre van a existir esos matices, ¿cierto? Entonces, hablábamos ahorita de cuando empezamos, y yo empecé justamente a partir de una crisis, a partir de un momento de la vida en la que todo estaba tan bien, aparentemente, ¿cierto? Para la gente de afuera decían, pues todo debe estar bien en la vida de Mao, porque pues una relación estable, estaba teniendo una vida cómoda, teniendo una vida de trabajador independiente en la cual me estaba yendo muy bien. Entonces, ¿de qué se puede quejar Mao? Sin embargo, llega ese momento de vacío en el que empiezo a decir, pucha, o sea, no estoy cómodo con esto, no me siento bien, me despertaba y era como un castigo despertarme, porque era muy difícil despertarme. Yo ni me daba cuenta, pues yo, cuando eso, pues como que era súper, pues era invisible para mí, porque tú te guardabas demasiado todas esas emociones. Yo me guardaba muchísimo mis emociones, en las noches me costaba muchísimo dormir, y yo estaba acorralado por mi propia mente y por mis propios miedos y mi rabia, y llegaba mucho la culpa, porque era esa culpa de, si todo está bien en mi vida, ¿por qué me estoy sintiendo así? No debería estarme sintiendo así. Y además la vergüenza de contar, de decirle a Andrés, bueno, yo ¿cómo voy a decirle a Andrés lo que estoy sintiendo, o a cualquier otra persona, si se supone que de acuerdo a los estándares sociales yo debería estar súper bien, no tendría por qué estar triste, tendría por qué sentirme inconforme? Pero claro, es que ni siquiera sabes por qué te sientes así. O sea, ¿qué es lo que está pasando con mi vida que me estoy sintiendo así, si supuestamente todo está en el lugar en el que se supone que debe estar? Y entonces ahí llega esa necesidad y ese deseo de querer mirar hacia adentro, de decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y encontrarte con esas respuestas de decir, no soy la persona que quisiera ser, no soy la persona que aparento ser. En realidad hay una brecha gigante entre esa persona que soy para la gente, la persona que soy en privado y la persona que quiero ser. O sea, son como tres personajes y no hay coherencia entre el uno y el otro. Pues claro, ¿cómo no va a llegar esa experiencia y esa sensación de vacío a la vida? Pero es algo bello, porque claro, justo fue la oportunidad para yo decir, pues me puedo quedar aquí, ¿cierto? Sufriendo por mucho tiempo, o decir, me quiero mover. Y yo hice una declaración que nunca voy a olvidar en la vida, y la hice en un avión, estando en una conversación contigo, y dije, no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir siendo la persona que estoy siendo, quiero cambios. Y justamente a partir de ahí fue que empezamos todo este proceso de transformación personal, de despertar de la conciencia. Entonces empecé a buscar espacios que me pudieran nutrir y que me pudieran ayudar a llenar ese vacío, a darme cuenta que era lo que estaba pasando ahí, que me sirvieran de herramienta para empezar a mirar hacia adentro. Y ha sido muy bonito, porque ha sido un proceso en el que incluso hemos caminado juntos. Pues al principio no querías, ¿te acuerdas? Cuando yo empecé a asistir a los entrenamientos de potencial humano, a los talleres, y yo llegaba estallado de la felicidad, súper contento, y llegaba diciendo, tienes que ir, y tú decías, a mí no me invites a esas bobadas. Pero era la negación.
que me llegaba, como quien Estabas dice. contento, Sí. bailando, rumbeando. Sí, pero era la Lo quería. búsqueda también, Claro. porque también lo relaciono mucho como ese tipo de bienestar que era momentáneo con la rumba, con la fiesta, bueno, con el cigarrillo, con el licor, con todo eso. Era esa búsqueda de poder también estar en bienestar y poderme dar cuenta que yo estaba siendo, bueno, que estaba sufriendo de alguna manera, porque mi sufrimiento lo veía desde lo que compraba, porque vos sabes que yo compraba en exceso y era una manera como de retribuirme o de merecimiento, pero un merecimiento de evasión de mis heridas. Y eso me llenaba momentáneamente, pero constantemente había culpa, a veces me compraba, por ejemplo, algo y sentía culpa porque yo decía, es que no lo necesito, y era como tratar de llenar ese vacío que tenía ahí, y el vacío no lo llenaban ni los 280 pares de tenis que tuve en ese momento, y poder yo empezar a caminar contigo como en ese proceso de transformación. Era como, porque llegó un punto en el que yo empecé a regalar todos los zapatos, todos. Y cuando regalaba los zapatos, yo soltaba todo lo que estaba sintiendo también emocionalmente. Y yo decía, esto no me está llenando, esto no me está haciendo feliz. Y empecé a tener, fue una conciencia de qué era lo que me estaba faltando a mí. Y ahí fue donde empecé a buscar, pues como realmente desde mi ser, desde mi alma, desde mi corazoncito, ese bienestar, ese poder sanar, ¿cierto? Y sigo sanando porque todo el tiempo yo sigo pues como preguntándome qué es lo que me hace falta, porque las crisis están, y yo incluso en estos momentos estoy pasando una crisis, dicen que la crisis de los 40, y sí que me Se llegó. nos envejeció. Sí, entonces es muy bonito porque ya esta crisis la he tomado de una manera muy diferente. No se nos envejeció, para que ahora no vayan a decir los que tienen 40 que están viejos. Yo también. No, yo me siento de 25, papi. Mi alma es joven. Sí, señor. Además es Aries. Sí, Pues, cuerpo, los Aries mejor tienen, dicho. Los Aries tienen lo suyo, con la alegría. Yo pienso que de igual manera me perdí, pero bueno, vuelvo y la cojo. En esta crisis la he tomado de una manera súper diferente, es porque ya la hago con más conciencia y ya me pregunto, o sea, ya digo, permítete, porque toda la vida has evadido, te has flagelado, sientes culpas por esto, por lo otro. Entonces me permite, y yo digo, la gente me ve de una manera a veces como de que a Andrés no le pasa nada, lo tiene todo, no sé qué. Y yo decía como que todo lo que la gente decía, yo tenía que ser ese referente. Entonces era como lo que tú estabas diciendo de lo de la personalidad. Y yo dije, no, o sea, yo no soy perfecto. Yo soy un hombre que tiene que empezar a sentir y a sentir de una manera diferente. Y cuando me miro de una manera diferente, yo me derrumbo diferente. Entonces me dejé que permitiera llegar la tristeza, y entonces me levantaba llorando, y yo a veces ni sabía por qué me levantaba llorando, pero me permitía como poder decir, o sea, estoy sanando también. Y hay personas que llegan a la vida y le enseñan a uno todas esas cosas también, que son los maestros que uno dice, gracias por esto, o sea, gracias porque también me permitiste ver algo que estaba en mí y que de pronto no lo había descubierto o no lo había sacado. Entonces eso es súper bonito, y poderme mirar con esa compasión. Y antes lo que sentía era como que no puedes llorar, no, vas a defraudar a una persona o a la familia o a cualquier cosa que se le ocurre a uno por la mente. Entonces dejaba de sentir mis emociones. Y ya yo como que ya estoy como que bueno, fluyo con la vida, fluyo con mi proceso y lo agradezco. Entonces ha sido súper bonito esta crisis. Antes yo la evadía, o sea, no la permitía salir. Simplemente la rumba y todas esas cosas me llevaban como a supuestamente el bienestar. Entonces yo cada 8 días tenía que estar tomando o fumaba todos los días. Bueno, hacía un poco de cosas que estaba evadiendo realmente en la búsqueda que quería de bienestar.
Y es que precisamente con lo que yo inicié al principio, valga la redundancia, que les decía que un proceso de transformación y llegar a esos espacios de plenitud en la vida, de saber que, uy, existe esto, existe esta tranquilidad, existe el sentirme tranquilo en aceptación con lo que soy, no quiere decir que tú nunca más vuelvas a tener espacios de crisis, espacios de duda, de dificultad. Sí, pero hay una diametral diferencia entre la manera en cómo lo asumías anteriormente y cómo lo asumes ahora, porque la crisis, incluso yo he aprendido a decir bendigo esta crisis, o sea, pura bendición, porque para mí siempre es como que wow, es una oportunidad tremenda de transformación, y no quiere decir que no la padezca, o sea, que no me duela, que no sea como que ay, que pucha, o sea, quiero que se acabe, quiero sentir quiero sentir que ya está pasando, es difícil, me duele, siento estas emociones, pero tú ya la ves de una manera diferente, porque sabes que ahí hay una ventana de oportunidad grandísima para llegar a otro punto en tu vida, para aprender algo diferente, para darte cuenta de algo diferente acerca de ti mismo, porque es que te vas dando cuenta además de que vas cambiando, de que vas siendo otra persona, pero también vas descubriendo muchos asuntos que están relacionados con tu historia, con tu niñez, que tú los habías pasado por alto completamente, o sea que tú dices, yo vivía en la completa inconsciencia, o sea, de verdad que no sabía absolutamente nada acerca de mí, y ahora entiendo tanto de por qué soy como soy, de por qué actúo o actuaba como actuaba, de por qué me daba rabia estos asuntos, de por qué me daba tristeza esto o lo otro, o por qué tenía tristezas que eran estados emocionales que muchas veces no sabía de dónde venían, y empiezas tú a entender todo eso, a entender esa historia y a relacionar y a darte cuenta que todo está conectado, que no eres una persona que apareció aquí hoy y que empezó a construir su historia hoy, empezó a escribirla hoy, empezó a sentirla hoy, sino que todo eso que estás sintiendo, que estás viviendo hoy, viene conectado con lo que sentiste y con lo que viviste desde el momento mismo de la concepción. O sea, eres una persona que está completamente conectada con una historia. Todos venimos igual con un propósito, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo tú tomes las decisiones, es tu proceso y tu aprendizaje. Entonces es muy bonito, porque yo siento que cuando tú y yo hemos estado caminando pues como en este despertar de conciencia, hemos estado los dos como sosteniéndonos, como bueno, usted puede, tú me has inspirado demasiado, y ese poder de cambio y ese poder de conciencia que tienes lo admiro demasiado, y yo digo, como si Mao pudo, yo también puedo, y soy súper competitivo, como como en el gimnasio. Sí, como en el gimnasio, pero yo lo veo es como más en el poder decir, me inspiras. Valoro demasiado tu compañía, porque para mí en esta última crisis tenerte al lado ha sido una fortaleza gigante, y yo digo gracias a Dios, o sea, yo tengo a Mao, y hay muchas personas que están solas, pero se deben de tener a sí mismas también, porque no, o sea, la motivación más grande para el cambio es poderse tener y aceptar desde lo que se está sintiendo, pero también tener acción y voluntad para poder generar el cambio, porque si no vas a repetir y repetir y repetir todos los procesos y no vas a evolucionar hasta que no te des cuenta y generes el choque contigo. Eso es fundamental, o sea, tener voluntad, porque no es como que digas, yo tengo la intención de cambiar, yo quiero hacer algo diferente, quiero ser alguien diferente en la vida, y entonces eso va a ocurrir simplemente porque lo estás declarando, ¿no? O sea, requiere voluntad, requiere acción, pero también requiere algo, y es enfoque. Yo siempre he dicho, no te pongas a darle todo en la vida, a decir es que tengo que hacer esto y a sobreexigirte, porque muchas veces la gente empieza con eso, a sobreexigirse, a implementar un montón de nuevos hábitos en la vida, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que meditar, que me tengo que alimentar bien, que tengo que tener buenas relaciones, que tengo que se llena la vida de un montón de tareas que al final lo van a llevar más a la frustración, porque va a ser muy difícil asumir ese montón de cambios a la vez, y entonces luego te vas a sentir frustrado y vas a decir, yo no puedo, yo no soy capaz, soy un cobarde, y claro, te vas a estar subestimando mucho más. En cambio, yo siempre he dicho que hay que ir tomando
partecitas, partecitas. Y cuando tú vas, te vas llevando 2, 3 meses con ese hábito, con esa forma de mirarte más consciente en esa área de tu vida, vas diciendo, ay, la estoy integrando este nuevo aprendizaje. Y te das cuenta que ese aprendizaje empieza a llevarte beneficios a otras áreas de tu vida. Entonces luego cuando vas a tomar otro nuevo aprendizaje, para ti va a ser muchísimo más fácil y te vas a dar cuenta que todo va estando sincronizado. Me hiciste acordar de cuando yo empecé a hacer ejercicio. Recuerdo que tú siempre me invitabas a hacer barras ahí a la unidad deportiva de Belén. Sí. Entonces un día me fui y me puse la 10. Yo digo, chica, me voy a poner la 10. Me fui de camisilla, todo, pero yo era flacuchento y barrigón. O sea, parecía un liquid paper. Sí, tal cual. O sea, parce, mera barriga tenía. Mera barriga de toma trago. Y del hombriciento. No, y yo siempre decía, yo quiero hacer ejercicio, pero eso se quedaba en las palabras. O sea, yo no tenía la acción. Y si la tenía, como que iba un día y ya como que me desmotivaba. Yo decía, pero esa vez yo te llevé y, o sea... hice una barra. Y por Dios, o sea, es real. Hizo una barra. Y me una dijo, barra y ya. le dije, nos vamos ya. Y usted me dijo como que, ¿qué pasó? Y yo veía como todos esos cuerpos allá porque eran sin camisa. Yo decía, o sea, yo acá estoy haciendo el oso. Y me saboteé horrible. Yo dije, no, yo no voy a ser capaz de hacer ejercicio nunca. O sea, me da pena que me vean haciendo esto porque era más mi ego el que me dejaba llevar por él que lo que realmente yo quería transformar en mí. Ajá. Y tuvo que llegar una crisis que nos separamos un año y en esa crisis el día que colgamos el teléfono, que cortamos los dos nuestra relación, al otro día yo dije, empiezo el gimnasio. Y yo como sea salgo de esto, o sea, como sea. Yo no le voy a dar poder a la crisis que voy a tener con Mao, porque yo sé que, y tengo claro que lo amo y que quisiera estar con él, pero si él no quiere estar conmigo no lo voy a obligar, pero me voy a poner bien chimbita, eso sí. Y se puso. Y en un año, o sea, yo empecé yendo en contra de mi voluntad. Pero en contra, yo decía, jueputa, ¿cuándo le voy a coger yo amor a esto? Que no renegues tanto, dijo tu mamá. Sí. Que estás renegando mamá, mucho en el podcast. Perdón, mami. Y yo decía como que no voy a ser capaz, me sentía frustrado. Yo llegué a ese gimnasio y todo el mundo con esos cuerpos, yo miraba todo y yo decía como que no, marica, eso es dificilísimo. Enseguida eso pesaba, me dolía el cuerpo y yo decía, pues uno para qué. Y este que no levanta una bolsa. No, es que yo hago pesas. O sea, póngale una pesa de 100 kilos y la sube, pero póngale una bolsa de 2 kilos para que la lleve, una bolsa de rayas. No, es que a mí me gusta verme bien. Yo no nací para cargar tanta bolsa. Ah, pero yo sí. Obvio, usted es el cortejador. Entonces, yo decía como que, juepucha, o sea, ¿cómo voy a lograr yo tenerle disciplina a eso? ¿Cómo me enamoro del gimnasio? O sea, eso era un saboteador todos los días. Entonces yo llegaba a la casa y yo decía, ay, tengo que ir al gimnasio, qué pereza, qué pereza. Entonces empecé a ir de lunes a miércoles, solamente 3 días. Los jueves empecé a rumbear. Los jueves bebía. Bebía hasta el domingo, ay no, los lunes, ay Dios mío, eran horribles. Y otra vez a dolerme el cuerpo y yo decía, no, bueno, ya empecé a aumentar otro día más, entonces ya iba hasta los jueves y decía, yo los viernes no entreno porque voy a beber. Entonces era mi ego obviamente hablando más que lo que quería poder transformar. Y llegó un punto en el que yo dije, no, o sea, yo ya estoy viendo cambios en mi cuerpo, yo ya estoy viéndome diferente y mi energía se siente diferente. Claro. Entonces empecé ya súper motivado y pasaron... Porque el cambio no solo empieza a ocurrir físicamente, sino a nivel interior, que es el cambio más importante. Y empecé a cogerle amor como a los 6 meses. Ajá. Y ya iba y ya sí me hacía falta. O sea, qué voluntad tan grande, sí. Porque 6 meses uno yendo así a fuerza. No, fue impresionante. Y lo más bonito fue que yo me enamoré ya fue del ejercicio. Uh-huh. Y yo dije, no, wow, pues que, o sea, yo hago ejercicio hace 12 años, porque yo empecé a los 28. Imagínate. Y hacer ejercicio para mí, o sea, me cambió la vida porque yo dije, aquí yo sí adquiero una disciplina. Y no una disciplina como de que tengo que hacer las cosas, sino que me quiero regalar. Y para mí el regalo más grande que ha traído a la vida es el gimnasio. O sea, es hacer ejercicios, es como desconectar la mente, como poder estar en mí, como el regalo para mí, lo que yo quiero darme todos los días para poder darle a otras personas también, ¿cierto? Eso como que me despeja todo. Y es súper chévere porque ya ahora pues que me veo, ya yo no miro ni siquiera como el tiempo que me demoro en el gimnasio. Antes era como todo reloj, ya la hora, chao.
chao, salgo y me voy. Ya no, ya soy como que, o sea, lo que me demore y lo que tenga que hacer, hago toda mi rutina y soy feliz y ya inicio mi día y soy como cambiando y despejándome en la mente. Y mira cómo es de sexy una persona que está dispuesta a cambiar, que está dispuesta siempre a querer ser mejor. Porque cuando nos volvimos a encontrar al año, después de haber terminado, yo no me lo esperaba. O sea, yo me quedé asombrado con ese cuerpo. Yo dije, ¿qué? Sí, mucha gente, amigos cercanos, divino. Me decían, dice que Andrés está todo lindo, está así todo brazón. Y yo, ¿en serio? Pues nunca lo llegué a ver porque me eliminó de todas las redes sociales. El caso es que, salud mental. Pues de todas, no, de Facebook, que era la que existía en Instagram. Entonces. Instagram existía, sí. Bueno, también. Porque eso fue hace como 11 años, 12 años, sí, 12 años. Pero al año cuando nos volvimos a encontrar, yo me quedé asombrado, o sea, cuando le vi el cuerpo, pero más que el cuerpo, verle el cuerpo bonito fue, o sea, lo que eso representaba en la vida de Andrés, porque yo sabía que él le daba demasiada dificultad a hacer ejercicio y saber que aprovechó un momento de gran dificultad, de crisis en su vida, que fue la ruptura en la relación, para él elegir un cambio de esos, un cambio de hábitos, me pareció muy sexy, ¿cierto? O sea, algo muy bonito, porque es como que la fuerza y la voluntad que demuestra esta persona para querer hacer cambios en su vida. Entonces, mira, todo fue a partir de un momento de crisis. Ajá. O sea, esa crisis fue una ventana de oportunidad que tú pudiste haberte dedicado simplemente a beber de jueves a domingo, pero no, estuviste ahí balanceando y la vida misma te ha ido mostrando que, pues, cuáles son los caminos que quieres tomar, hacia dónde quieres ir y entonces los cambios que debes ir adaptando. Pero como te decía ahorita, no pensar que todo hay que hacerlo a la vez. Hay que coger un asunto de la vida, un área de la vida a la vez. ¿Por qué? Porque yo sé que nos dicen la vida es corta, sí, la vida es corta, pero tienes toda la vida para lograr tu proceso de transformación. No hay afán, no te tienes que apresurar con sentir que ya tienes que ser la persona que deseas ser. Sí, ya lo eres, porque tienes la intención de cambiar y comprométete con esas tareas diarias, con esas pequeñas acciones cotidianas que vayan encaminadas hacia tu proceso de transformación personal, pero no te atosigues pensando que tienes que hacerlo todo a la vez, porque eso solo te va a llevar mucha más frustración. Pero implementar nuevos hábitos, nuevas maneras de ser es algo muy bonito, porque al principio puede ser difícil, pero cuando tú vas avanzando, van pasando las semanas, tú te empiezas a sentir tan diferente que dices, yo quiero más de esto, yo definitivamente quiero más de esto. Y a veces tarda mucho en salir de la crisis. O sea, todo eso lo estás haciendo mientras te estás sintiendo mal con lo que eres, con lo que estás viviendo. Y pasan semanas y pasan meses y a veces pasan años y tú todavía no te sientes, digamos, con esa plenitud, con esa tranquilidad. Pero llega, con seguridad que llega. Va a llegar el momento en el que tú te encuentras con ella y te encuentras tan satisfecho y tan tranquilo con lo que has logrado, con lo que has transformado. Porque vas viendo que en esa tarea cotidiana y con esas tareas pequeñitas que vas haciendo a diario, al final eso se va convirtiendo en un edificio tremendo, un edificio en construcción, un edificio en transformación, que eres tú y es tu propia vida. También para mí fue importante como alejarme de las personas que me llevaban a cosas que yo ya no quería tener y adaptar y seguir adaptando en mi vida. Que de pronto te facilitaban, exacto, porque al final es decisión tuya, pero al estar en compañía con esas personas tú lo veías más fácil de hacer, ¿cierto? Ajá. Porque hay que quitar esa responsabilidad en los demás, que es que los demás me llevan, los demás me incitan. No, uno como persona adulta toma decisiones, pero con los demás a veces es más fácil ejecutarlas. Sí. Entonces como que hay veces que hay que alejarse por su paz, por querer transformarse también, porque yo a veces veía personas que estaban en mi entorno que se expresaban de una manera, que hacían como que mi ego subiera también un poco más, y yo decía, yo ya no quiero ser así, yo quiero cambiar. Entonces ya veía en el otro lo que yo no quería hacer, ¿sí? Entonces ahí empezaba como mi confrontamiento. Bueno, Andrés, ¿cómo quieres ser tú? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar? ¿Qué es lo que estás dispuesto a ceder o a seguir en lo mismo? Y tomar esas decisiones también como de alejarse del ruido que a veces te lleva pues como al camino que no debes coger, y que yo soy súper débil también pues como en esa personalidad y me he dejado llevar pues de muchas maneras en muchas situaciones,
Y tomar decisiones y poner límites, ya es decir, como que no, venga, yo no quiero ya más esto, puedo mirar al otro como el referente de lo que yo ya no quiero tener y seguir adaptando en mi vida, pero seguir mi camino, igual con mucho respeto con las otras personas, pues claro. Obviamente pues no van a dejar de ser amigos, hacen parte del proceso de uno de crecimiento, y también eso tenía que pasar y que tenía que suceder de la manera en que sucedió, claro. ¿Cierto? Porque hacen parte de la escuela de la vida, son alumnos que están junto con uno aprendiendo, y aprenden otras cosas, aprenden de otras maneras, y uno aprende lo que uno elige aprender, ¿cierto? Sí. Bueno, Andresito, ya para ir cerrando con este tercer episodio, yo quisiera preguntarte, en todo este proceso de transformación personal, ¿tú qué te has encontrado? ¿Qué te encontraste nuevo de ti? Me encuentro con que yo debo de tener algo claro en la vida, y es que tengo que tener acción y voluntad, ¿cierto? La voluntad me sirve para poder tener acabativa en mis cosas y poder enfocarme en lo que quiero realmente ser, ¿cierto? Y todo el tiempo estoy mirando cómo quiero evolucionar. O sea, cómo quiero estar mejor, cómo puedo comportarme mejor, sentir de una manera más genuina, ser auténtico en lo que hago, en las formas en las que tengo, ser una persona amorosa, llevar amor a las situaciones incluso que me han confrontado tan fuertemente, y si tengo todo eso, como que estoy súper bien. ¿Y tú qué te has encontrado? Bueno, y yo me he encontrado de mí, o sea, cosas que yo no pensé que existieran en mí, es esa capacidad, esa fuerza para transformarme, porque yo sé que yo soy un hombre de un carácter a veces controlador, que es algo que de hecho he cambiado impresionantemente, pero esa capacidad para ser más dúctil, para cambiar, para tener más apertura, más flexibilidad, como que eso no lo visualizaba antes en mí, ¿cierto? Y esa capacidad de cambiar más que desde el hacer, desde el propio ser, porque yo siento que pega una transformación tremenda, pero más desde la manera de ver la vida, de tratar al otro, de tratarme a mí mismo, porque yo decía, yo era mi peor verdugo, o sea, lo digo, ahora que lo puedo ver, que puedo mirar en retrospectiva, yo digo, yo definitivamente era mi peor verdugo, era la persona que más duro se daba a sí misma, yo me trataba súper mal, me daba mucho látigo, no me perdonaba fácil, y he cambiado eso de una manera increíble, ahora me perdono, me acepto siendo quien soy. Hay muchos asuntos que me han llevado y que nos han llevado incluso, por ejemplo, hoy a estar aquí enfrentándonos a unas cámaras, hablando con la gente. ¿Por qué? Porque hemos llevado un proceso de transformación y de aceptación que nos permite hoy ponernos frente a unas cámaras y decir, lo hacemos a pesar de lo que sea, salga como salga, porque no tenemos esos miedos que antes teníamos. Entonces eso es muy bonito, esas crisis que nos han traído a estos procesos de transformación. Así que ese es el mensaje para todas las personas que están viendo o escuchando este podcast, y es, siempre las crisis son unas oportunidades tremendas para que tú lleves luz a tu vida y te conviertas en esa persona que quieres ser. Bueno, y algo importante también, las pequeñas acciones generan grandes cambios. Entonces, empezar con lo pequeño, que eso cuando menos piensa se volvió algo grande. Así es. Muchas gracias a todos, les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.